Aquí estamos en Bolivia, en Cochabamba, con Óscar Olivera de la Fundación Abril. Buenos días, Óscar. Francesca, muy buenos días a todos los hermanos y hermanas de Italia. Ante que todo, contigo una pequeña plática sobre lo que es la situación actual, un cuadro general, una mirada general sobre la situación política de ahora en tu país, en Bolivia. Bueno, en este momento Bolivia vive una situación preelectoral, llamaría yo, donde el gobierno de Morales, de manera absolutamente ilegal, ha decidido postularse nuevamente a la presidencia de la República conjuntamente a Álvaro García Linera para fines del año 2014. Esta campaña electoral obviamente distorsiona toda una realidad económica y social que en este momento vive el pueblo boliviano. Tenemos una realidad económica muy compleja, si bien la macroeconomía, como dicen los gobernantes, está funcionando muy bien, hay una estabilidad económica, no hay una devaluación de la moneda boliviana, las reservas internacionales están como nunca almacenadas en el Banco Central, pero la realidad económica del trabajador, del campesino, de la gente que por su cuenta propia tiene que subsistir en Bolivia es realmente dramática. Aquí el salario mínimo nacional no alcanza a los 100 euros comparando con la moneda boliviana. La canasta familiar, es decir, lo que necesita una familia de 5 miembros para poder sobrevivir, superan tranquilamente los 900 o 1000 euros aquí en Bolivia. Entonces, esa relación económica nos da una idea de lo que cada familia tiene que realizar, una labor colectiva, familiar, donde los hijos, la esposa, el esposo, todos los que trabajan para poder tener una parte de esa canasta familiar, básicamente para alimentos. No se tiene un acceso a la salud pleno, la educación es prácticamente limitada porque los niños tienen que trabajar para poder sobrevivir fundamentalmente en las ciudades. En el campo no hay ningún tipo de fomento a la actividad productiva comunitaria, no existe ningún tipo de apoyo técnico en cuanto a riego, en cuanto a semillas, en cuanto a capacitación para que la producción pueda aumentar. No existen caminos vecinales que puedan transportar los alimentos desde los sectores agrícolas hacia las ciudades. Obviamente los precios de los productos campesinos tampoco corresponden o responden a una real compensación del esfuerzo de los campesinos. Una gran masa de trabajadores, diríamos el 80% de los trabajadores aquí en Bolivia son trabajadores por cuenta propia. Eso quiere decir que son autoexplotados, no tienen ningún tipo de seguro social, no tienen ningún tipo de seguro médico, no tienen ningún tipo de organización social que les permita reclamar sus derechos que legítimamente les corresponde. Y los únicos que económicamente están bien, diríamos aquí en Bolivia, son los grandes banqueros que han ganado como nunca en la historia de este país con este gobierno. Son las grandes empresas petroleras y mineras que están explotando de manera criminal nuestro territorio, todo con la venia de Evo Morales y su gobierno. Y también los grandes latifundistas que han llegado a un acuerdo con el gobierno para poder seguir teniendo grandes latifundios, introducir la semilla transgénica aquí en Bolivia, y sectores como los transportistas, que son un poder político aquí en Bolivia, que están absolutamente ligados con el gobierno, y obviamente aquella gente que se dedica a actividades ilegales como son los narcotraficantes y los contrabandistas de artículos de todo tipo aquí en Bolivia que se introduce de manera absolutamente ilegal. La base social, yo diría, del gobierno en este momento está centrada en esos sectores que son minoritarios en el pueblo boliviano, sumados a los militares y policías que son el sostén institucional armado de este gobierno. El resto de la población está, yo diría, en una proscrita
para el gobierno no existimos aquellos sectores sociales que no comulgamos con el gobierno, que no estamos de acuerdo con sus políticas económicas de entrega de nuestras riquezas, las transnacionales, de una gestión estatal totalmente autoritaria, vertical, discriminatoria por parte de Morales. Estos sectores estamos discriminados y somos considerados como enemigos del proceso, como enemigos del gobierno, como enemigos de la democracia, y somos calumniados de estar financiados por la embajada norteamericana o la oposición partidaria de la derecha. Es decir, yo puedo concluir diciendo que además a esto se suma que una gran parte de los movimientos sociales han sido cooptados por el gobierno, particularmente los líderes de las organizaciones sociales han sido cooptadas por el gobierno a través de cargos públicos, a través de obras de infraestructura en muchísimos municipios o regiones, o a través simplemente de el dinero, ¿no? Una práctica absolutamente nefasta que no ha cambiado en absoluto con la práctica de los partidos de derecha en el pasado, y que esto supone obviamente una especie de dispersión de la capacidad organizativa y de la vigorosidad que el movimiento social aquí en Bolivia alcanzó importantes puntos o una fuerza muy importante más bien en los años 2000 con la guerra del agua, 2003 con la guerra del gas y el 2005 con la elección de Evo Morales. Pero como contraparte podemos decir que este pueblo es un pueblo que todos los días sin excepción en todo el país está permanentemente movilizado, si bien un tanto desorganizado, no hay un espacio único, ¿no? Como la coordinadora del agua, la coordinadora del gas en aquellos tiempos, sino que son más bien pequeñas organizaciones que van reclamando por sus legítimos derechos y demandas en el campo y en la ciudad. Y reitero, en Bolivia existen todos los días gente que se mueve en las calles, gente que se mueve en los caminos, en las comunidades, reclamando justamente la postergación de demandas que hace años han sido planteadas y que hasta el día de hoy no han sido atendidas por este gobierno. Hoy, en marzo de este año, acá en Bolivia, estamos, por ejemplo, asistiendo a un bloqueo campesino en la zona de Copacabana, en la frontera con el Perú, de una demanda que viene de hace 7 años, que el gobierno no ha sido atendida, que es la construcción de un puente en el paso de un lago en esta zona. Hace una semana atrás, miles y miles de campesinos salieron de sus comunidades y cercaron la ciudad de La Paz hace una semana, reclamando una agenda de 100 puntos que hasta el día de hoy el gobierno no ha podido atender. Y así podemos enumerar una serie de movimientos que se van generando día tras día, y eso nos da una profunda convicción de que el movimiento social en Bolivia, así disperso, está con una fuerza que poco a poco se va aglutinando y que no va a permitir, así sea el gobierno de Evo Morales, que las demandas que han sido postergadas durante siglos, durante años, puedan seguir siendo como tal. Entonces, este es un país en permanente reflexión, en permanente discusión y además en permanente movimiento, que reitero, así disperso, es un movimiento que seguramente va a recuperar su fortaleza para efectivamente recuperar esa agenda que nosotros habíamos planteado con mucha nitidez el año 2000, el año 2003 y el año 2005. Hablamos de la política de los poderosos, de los enfoques y de los asuntos de los movimientos sociales, y hablas